Mi nombre es Andrea Mesa Torres y agradezco mucho la invitación para moderar este panel que se titula Evangélicos y la política en la 4T. Bien, en este panel participaban originalmente el doctor Carlos Garma Navarro, el doctor Ramiro Jaimes Martínez, el doctor Edilberto Aguilar de la Cruz y el maestro Ariel Corpus. Bueno, debido a que el doctor Carlos Garma Navarro tuvo que vacunarse el día de hoy, pues no va a estar presente en este panel, pero bueno, están los demás participantes, a quienes voy a presentar después de leer un pequeño resumen del panel. Bien, los grupos conocidos genéricamente como evangélicos han emergido en la discusión pública a partir de su participación política en distintas partes de Latinoamérica. Esta participación ha sido analizada por el papel que están tomando como actores en los procesos electorales, así como su inclusión en las políticas sociales con una visión moralizadora y conservadora. En México, a través de liderazgos, iglesias, agrupaciones u organismos civiles, los evangélicos, principalmente pentecostales y neopentecostales, se han acercado al gobierno de la 4T con vías de buscar espacios de incidencia y ser un aliado de una transformación esperada, encontrando resonancia en algunas ocasiones en el Ejecutivo como en diversos actores políticos, lo que ha sido cuestionado dado el matiz laico del Estado. A pesar de que la pandemia a causa del COVID-19 ha puesto en pausa la interacción entre tales actores con el gobierno en turno, en vías de procesos electorales se vuelve necesario retomar la discusión. En este panel se indagará los modos de acercamiento y relaciones establecidas, el interés de tales actores por participar como difusores de la política social y la construcción mediática que se ha hecho sobre este grupo religioso, entre otros temas que surgen de la intersección. Bien, voy a presentar brevemente a los participantes del panel antes de comenzar con las rondas de preguntas. El primer participante es Ramiro Jaimes Martínez. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y líder y miembro del Cuerpo Académico Historia y Sociedad. Es miembro de la RIFREM, y sus líneas de investigación son cambio religioso y procesos sociales en la frontera noreste de México, formación del campo religioso en el noroeste de México, historia social y cultural de los movimientos socioreligiosos en el norte de México. Es autor del libro La paradoja neopentecostal, secularización y movimientos evangélicos en el campo religioso de Baja California, publicado en 2020. Es editor, junto con David Piñera, del libro Experiencias Universitarias, memoria escrita sobre la Universidad Autónoma de Baja California, 1950 al año 2000, también publicado en 2020. Y es coordinador, junto con Rogelio Cruz, de Atisbos de Nación y Memoria desde la Historia y los Estudios Culturales, publicado en 2017. También es autor único y en coautoría de diversos artículos en revistas indexadas y capítulos del libro. Bien, ahora paso a presentar a Edilberto Aguilar de la Cruz. Edilberto Aguilar de la Cruz es egresado de la licenciatura en Sociología por la Universidad Veracruzana y por la UNAM en la maestría de Antropología y doctorado en Estudios Latinoamericanos. Ha estudiado el fenómeno religioso, particularmente evangélicos, desde las perspectivas de la cultura política, poblaciones indígenas, migrantes y en sus últimos trabajos las implicaciones de los políticos evangélicos que se presentan por su identificación religiosa como detentadores contra la denominada ideología de género. Ha desempeñado sus labores de investigación en la esfera pública y privada, en entornos muy diversos como zonas rurales y urbanas en México y Perú. Ganó el premio a la mejor tesis doctoral en antropología social y disciplinas afines Gonzalo Aguirre Beltrán en 2019, otorgado por la Universidad Veracruzana y el CIESAS del Golfo, por la tesis Indígenas Evangélicos en las ciudades de México y Lima, transformaciones étnicas, mestizaje y participación sociopolítica.
Ha trabajado en el gobierno del estado de Veracruz, en el Canal 11, y actualmente se desempeña como gerente cualitativo de Encol, empresa de estudios de opinión y mercado. Bien, voy a presentar al último de los participantes, que es Ariel Corpus. Ariel Corpus es maestro en antropología social por el CIESAS, sede sureste, y candidato a doctor en antropología por la UNAM. Es profesor en las carreras de antropología y desarrollo y gestión interculturales también de la UNAM, en donde enseña respectivamente antropología de la religión y procesos de investigación. Sus líneas de investigación se circunscriben a los estudios históricos y antropológicos del protestantismo, antropología de la religión, el vínculo jóvenes-religión, así como el abordaje de la religión, la política y el Estado laico. Coordinó el número temático en la revista El Protestantismo, Perspectivas Antropológicas, en la revista Ruta Antropológica del Posgrado en Antropología de la UNAM, y junto con Carlos Garme y Rosario Ramírez, coordinó el libro colectivo Familias, Iglesia y Estado laico, Perspectivas Antropológicas, que se publicó en 2018 y que Ariel acaba de mostrar, vi en la pantalla. Ariel Corpus también es autor de Los evangélicos mexicanos frente al matrimonio igualitario, publicado en 2018, y Los jóvenes y la religión, un acercamiento a partir de la encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México, publicado en 2019, así como otros textos. Bien, pues comenzamos con las preguntas para el debate. Yo quisiera solamente comentar que cada participante tiene un máximo de 5 minutos para contestar cada pregunta para que estemos en tiempo. Y bueno, comienzo con una pregunta que va dirigida a Ariel Corpus. ¿De quiénes hablamos cuando nos referimos a los evangélicos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué grupos conforman? ¿Nos podrías dar una visión general en México considerando el censo de 2020? Te doy la palabra, Ariel. Gracias, Andrea. Buenas tardes ya a todos. Es un panel importante porque creo que estamos en víspera también ya justamente de las próximas elecciones y nos va a ayudar como a entender un poquito la participación de los evangélicos. También por fortuna ya tenemos el censo 2020 que nos puede dar un panorama de saber quiénes son, cuántos son, dónde están, para que podamos tener una mejor comprensión. Como ya también comentaron en el censo del INEGI, pues la participación pasada, los censos han tenido un crecimiento. En el caso particularmente de lo que hizo el INEGI, pues como saben, agregó la categoría que antes se denominaba bíblicos no evangélicos y por lo tanto, pues subió casi al 14%. Pero si quitamos esa categoría como para poder tener un panorama, pues, de cómo habían estado en 2010 y a 2011, tenemos una población que ha pasado de casi 8.4 millones a 11.5 millones. Y en términos porcentuales subió mínimamente 1.5, ¿no? Es decir, un crecimiento como de 2.5 respecto a la vez pasado, ¿no? Desde luego estamos hablando que dentro de esta gran categoría, pues subyacen iglesias históricas como los presbiterianos, metodistas, subyacen iglesias pentecostales clásicas como Asambleas de Dios, como la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia del Evangelio Completo, pero el mayor porcentaje lo ocupan, sí, los grupos más genéricos como pentecostales, cristianos o sencillamente evangélicos, ¿no? Que al interior, y como nos han explicado, pues subsisten muchas iglesias que no logran, que por el número de autoadscripciones, pues no se complementan como una subcategoría en sí importante como para poder referenciarla, ¿no? De este censo, ese es como un primer punto, ¿no? Es el crecimiento que está un tanto estancado, que creció 1.5 solamente del 2010 al 2020, pero que del 2000 al 2010 había crecido 2.5, es decir, la tasa de crecimiento es diferente y desde luego que ahí falta analizar como otros contextos, otros tipos de contingencias, ¿no? Creo que también otro punto de observación aquí es que se observa una movilidad muy latente. Los grupos históricos están perdiendo peso y más bien se están trasladando hacia los grupos pentecostales, ¿no? Un tercer elemento que vamos a ver es que justamente un tercer y cuarto que creo que se está asentando en determinados espacios muy peculiares.
En el caso de los grupos de edad, por ejemplo, cuando se observa el censo peculiarmente, pues se observa que están entre los 15 a los 19, 20 a 24. Esto es importante porque es una edad en el cual en el 2018 no votaron, en el caso de 15 a 19, y que posteriormente en algunas, en esta elección intermedia van a votar, y que esperando el próximo elección presidencial van a votar, ¿no? Si se fijan en la pirámide poblacional, pues el grueso de la población evangélica, tanto 2010, 2020, pues se centra aquí. Y también valdría la pena mencionar que dentro del calendario electoral hay que ver cuáles estados y dónde están más la representación evangélica, ¿no? Chiapas, Veracruz y Estado de México es donde está casi el 30% de los evangélicos, en 3 estados nada más. Y bueno, no tienen elecciones ahorita, más bien tienen elecciones para diputaciones, y las otras, Nuevo León, lo que le sigue, Tamaulipas, la Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Baja California, que sí tienen gobernaturas, diputaciones, ayuntamientos, y que la población evangélica ahí también representa una cantidad importante, ¿no? Ahora, también hay que ser muy claros, ¿no? ¿Cuál es, considerando el tipo de población evangélica y considerando la lista nominal, es decir, los que pueden votar, pues realmente estamos ante un dato pequeño, un dato mínimo, ¿no? Y eso que consideremos que en las elecciones del 18 solamente esta cantidad que aquí está marcada es la que votó, ¿no? Entonces tenemos un grupo de población importante, pero reducida en términos numéricos como para poder hablar de un voto evangélico, ¿no? Como una primera acotación de lo que puede ser este elemento que va a ser importante para la propia elección. Ariel, muchas gracias. Sí, ¿terminó tu respuesta? Sí, 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 Bien, adelante. entonces quisiera formular una pregunta para Edilberto, y es, desde los medios de comunicación y la opinión pública, ¿cómo se ha construido la imagen de los de los evangélicos en México? Te doy la palabra, Edilberto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues cuando hablamos de los evangélicos en los medios de comunicación en México, en medios abiertos a radio y televisión, prácticamente son inexistentes. Lo primero que podemos decir es que no existe una industria del entretenimiento evangélica como en Brasil o Estados Unidos, y que lo más poderoso en México en religión es la Rosa de Guadalupe, y es a cada quien su santo, ¿no? O sea, esos son los que sí están presentes y que sí están llegando al grueso de la población. Después, por lo tanto, cuando vamos a hablar de los evangélicos en medios, vamos a hablar de los medios noticiosos, medios de opinión, foros muy acotados, que van dirigidos a lo que algunos politólogos llaman el círculo rojo, que son los que consumen información de calidad, acuden a diversas fuentes, las contrastan, y el resto de la población la llaman el círculo verde, que son quienes consumen más en la industria del entretenimiento, de acuerdo a Ivonne Acuña, que es una politóloga del Ibero. Entonces, en realidad, la formación o la información que hay de los evangélicos en medios es muy escasa. Digo, existen algunos programas muy de nicho, los del Pare de Sufrir, que todo el mundo los conoce, alguna que otra predicación pagada los días domingos en el Canal 7 de TV Azteca, pero, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, había misa en domingos en 4 canales, incluyendo uno público, que era el canal mexiquense. Entonces, en realidad, la proporción de evangélicos en los medios, más allá de las entrevistas, que esas sí tienen quizás un mayor impacto con figuras públicas, ¿no? Como Yuri o los reggaetoneros que vienen de contextos evangélicos, como Daddy Yankee, Don Omar y todos estos, que hablan de Dios, pero pues en entrevistas en medios de espectáculos. Por lo tanto, tengo que acotar que se trata de medios muy específicos, el Universal, Animal Político, Foro TV, ADN 40, que van dirigidos a este círculo. Y lo que observamos en este círculo es que hay una gran comunicación con respecto a la comparación de que los evangélicos son aquellos que apoyaron a Bolsonaro y a Trump. Eso es el primer punto. Y luego el segundo es que toda la información se basa en lo que dicen dos personajes y especialmente uno. El primero es Hugo Eric Flores, el dueño del PES, el presidente del PES, presidente emérito del PES, y el otro es Farela, ¿no? Arturo Farela, presidente de Confraternice, que tiene la virtud de hablar mucho, hablar sin ningún filtro,
y dar mucha nota. Esos son los dos parámetros con los que medimos a los evangélicos, con los que los evaluamos, los valoramos y decimos, ellos son los evangélicos. Y hay que comprender que estamos en una cultura católico-céntrica. Esto significa que muchas personas llegan a pensar que Arturo Farela en realidad es el representante de todos los evangélicos, y la forma como se expresan los medios, estos medios que hablo, respecto a los evangélicos, se engloban en las siguientes categorías: que los evangélicos son autoritarios por sí mismos y no deben participar en la vida pública. Por otro lado, que son masas manipuladas e ignorantes, que son manipuladas por grupos transnacionales con gran poder político y económico, que tienen un solo representante oficial parecido al Papa, pero que en este caso sería Farela, y son opuestos a intereses nacionales, más dispuestos a obedecer a sus cabezas en Estados Unidos. Y si están con AMLO es porque AMLO es evangélico, o si están contra AMLO es porque son ultracapitalistas a ultranza. Y además, las notas dan la idea de que la mayoría de los protestantes son pastores y por lo tanto no deben participar en ningún puesto público, cuando la mayor parte de los protestantes no son pastores, no son ministros de culto, que es la prohibición por ley, ¿no?, de participar en algún cargo público. Creo que se me acabó el tiempo. No, no, tienes todavía un minuto si quieres Ah, utilizarlo. sí, lo utilizo, sí. Bueno, algunas notas. Hay las notas continentales, que son medios como la BBC, DW, RT, pero que son publicadas por personas latinoamericanas. Por ejemplo, leo una de RT, es una entrevista a Ariel Goldstein, un argentino, que señala respecto a su libro Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América. Y dice, son un factor de poder con mucho peso y peligroso. Los pastores se asocian a los políticos dándoles una bendición divina y penetran el lenguaje religioso en la política. Eso es muy perjudicial para una vida democrática sana, porque entonces del otro lado solo queda el infierno, lo execrable. Entonces, son malos, ¿no? La participación evangélica en política por sí misma es mala. Otra entrevista al escritor Santiago Gamboa, colombiano, en la BBC, y el título es Las iglesias evangélicas son un problema de seguridad nacional en América Latina. Y dice, en los países en los que antes se llamaba el tercer mundo, el problema de las iglesias evangélicas y su suplantación del Estado en ciertas regiones a cambio de fidelidad política es brutal. Esas iglesias están poniendo en jaque a la democracia. Ya vimos lo que pasó en Brasil, donde se eligió prácticamente un fascista con el apoyo de las iglesias evangélicas. Incluso en un país donde ganó el progresismo, como es México, las iglesias evangélicas apoyan a López Obrador porque su esposa pertenece a una de ellas. La esposa de López Obrador no, evidentemente no pertenece a las iglesias evangélicas, es católica. Lo que me hace pensar que estas iglesias están con el poder, no importa que sea de izquierda o de derecha. Claro, son un problema de seguridad nacional porque están poniendo en jaque a la democracia. Están trabajando activamente a favor de la corrupción y acabamos de ver en las elecciones colombianas alcaldes y gobernadores que venden directamente los votos de los feligreses a los caciques políticos locales, lo cual en cierto sentido es correcto cuando los pastores dicen te voy a dar mis votos si yo los votos de mis feligreses a cambio de votos para ti, ¿no? Pero digo, esto es una ficción que se pueden comprar algunos políticos porque en la realidad eso sucede en un margen muy mínimo. También tengo otra nota, una nota de la DW, la Deutsche Welle, Sí, que ahora dice... sí ya son los 5 ¿Sí? minutos, pero si quieres terminar con este argumento, no, no pasa nada. Perfecto, dos Sí, a ver. notas más. Estas son de medios que se producen a nivel Latinoamérica y luego nomás voy con una de México, aunque tengo otras más, pero bueno. La DW tiene un documental que se llama ¿Por qué tiene tanto poder las nuevas iglesias evangélicas? Y la presentadora pregunta, ¿qué soy una iglesia evangélica y cómo llega hoy a imponerse este fenómeno de esta manera en el continente? La misma presentadora después señala que le sorprendió que AMLO le hiciera promoción a las cartillas morales de las iglesias evangélicas. Cada vez hay más personas que dicen, creo ciegamente en la iglesia evangélica. Y entonces le dice a una de las periodistas, yo quisiera que tú le hablaras a todas esas personas que nos están viendo y que creen ciegamente en la iglesia evangélica o cualquier otra iglesia, después matiza sobre qué deben poner en la lupa. Es decir, aquí el sujeto es claramente definido como alguien que manipula y es manipulado, dependiendo en qué posición esté, y que usa solo el poder para su beneficio propio, y los evangélicos en una cultura católico-céntrica, pues funcionan como grupos compactos. Finalmente, una nota de Bernardo Barranco en Milenio,
que el título tiene así, La rebeldía evangélica ante el COVID-19. Y la primera frase, que es lo que mucha gente lee nada más, dice, las iglesias evangélicas de corte pentecostal han refutado cerrar sus templos y realizan actos masivos ante la epidemia. Creen que con oraciones y ofrendas podrán repeler y neutralizar la pandemia, porque es castigo de Dios y señales del maligno. Y ya más adelante matiza, pero si consideramos que la mayor parte de la gente solo lee el titular, nos quedamos con la idea de que los pentecostales ni siquiera respetaron la cuarentena, todos los evangélicos. Creo que por el momento esta es la definición muy esquemática de lo que son los evangélicos en los medios. Gracias. Muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para Ramiro Jaimes. Parte importante de los sectores evangélicos son los grupos pentecostales y neopentecostales. ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se conforman estas iglesias? ¿Y qué se ha dicho de ello? Te doy la palabra, Ramiro. Tienes tu micrófono silenciado, no se escucha. Ya, ahora sí. Ya. Muchas gracias. Buenos días. Pues es una gran variedad de instituciones y organizaciones religiosas de muy diferentes contextos y perfiles sociales. Por un lado, los pentecostales, pues se originan en el mundo atlántico, en Estados Unidos y en el Imperio Británico. Son parte de un movimiento religioso muy antiguo, de hecho, que son los movimientos de santidad, que se institucionalizan a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Los pentecostales que conocemos así se institucionalizan más o menos a raíz de una serie de movimientos como el de Azusa, Azusa Street. Incluso en Chile hay uno del pastor Huber de la iglesia de Valparaíso, pero también responde a una serie de avivamientos en Gales, en Egipto, en India y por supuesto Estados Unidos. ¿Cuál es la lógica de esta separación de los pentecostales de estos movimientos de santidad? Pues la lógica es de la exclusión social y racial. Son grupos de minorías raciales afroamericanas, de blancos empobrecidos y también mexicoamericanos. Y de hecho de allí van a empezar a salir las denominaciones pentecostales. Los neopentecostales pues son más difíciles de ubicar porque ya no tienen una institucionalización centrada en una innovación religiosa o práctica o doctrina como son los pentecostales con el bautismo del Espíritu. Lo que llamamos neopentecostales pues es una serie de movimientos principalmente carismáticos, pero también de varios tipos, como el crecimiento, el movimiento apostólico, que va a funcionar en una lógica muy diferente de iglesias autónomas o independientes. En este grupo se meten o consideran iglesias como la de Pare de Sufrir o la Iglesia Universal del Reino de Dios, pero también iglesias como omega iglesias, como sería pues en México Vino Nuevo, Amistad Cristiana y otras, y Casa sobre la Roca, que es una de las que seguramente vamos a platicar al rato, que son organizaciones que ya se separan o se están separando de una identidad protestante propiamente dicha. Es decir, si tienen la centralidad de la Biblia, la centralidad de la fe, la centralidad de la gracia, pero en algunas cuestiones empiezan a separarse, y esto se explica porque muchos carismáticos católicos formaron parte de estas iglesias, sobre todo de Amistad Cristiana. En Tijuana tenemos, por ejemplo, la iglesia La Arena, que es una unión entre evangélicos carismáticos y carismáticos católicos. Entonces, estos básicamente son los dos grupos a los que se les ha achacado que forman parte de esta derecha evangélica, como acaba de mencionar Edilberto, pues peligrosa, ¿no? Y pero lo que sí es claro es que en el caso del PES, son las mega iglesias como Casa sobre la Roca las que están empujando este tipo de participación política. En el caso de Confraternice, cuyo pastor, esos pastores han tenido una trayectoria muy extensa en muchos grupos. Arturo Farela estuvo o fue pastor, o por lo menos estudió en un instituto de Asambleas de Dios,
Y también se mueve en este tipo de nebulosa evangélica, si podríamos decirle así, en la cual ya no es tan importante la identidad denominacional. Pues antes veíamos que metodistas, bautistas, presbiterianos, incluso las denominaciones pentecostales llegaron a tener este tipo de identidad, pero no ocurre lo mismo con las mega iglesias o con las iglesias independientes. No tienes que ser una media iglesia, hay iglesias pequeñas también. Entonces, ellos les gusta más identificarse como cristianos o como evangélicos. Y son los que responden que no tienen religión, ¿verdad? Ellos tienen una relación con Dios, no tienen una religión, e incluso pueden llegar a criticar a las iglesias del protestantismo que nosotros llamamos histórico como iglesias demasiado religiosas. Un estigma que se observa incluso en el mundo atlántico, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, cuando atacaban a la Iglesia Católica. Pues es una iglesia religiosa de mucha ceremonia, de grandes tocados, de mucho boato, y eso es precisamente, me parece que es una herencia de los protestantes, que los protestantes mexicanos también tomaron, y que ha sido como más extensa y radical en las iglesias evangélicas o cristianas. No sé si con eso ha quedado claro. Sí, muchas Más o gracias. menos. Muchas gracias, Ramiro, por tu respuesta. Sí, sí, comienza a quedar claro el contexto. Y bueno, ahora tengo una pregunta para Ariel Corpus. ¿Cómo ha sido la participación de los evangélicos en el espacio público y la política? ¿Podemos hablar de una participación homogénea o solo de algunos actores? Bien, te cedo la palabra, Ariel. Gracias, Andrea. Efectivamente, creo que mucho se ha hablado, sobre todo en estos últimos tiempos, años, sobre la erupción evangélica, pero en realidad es que la presencia evangélica ya tiene más de un siglo, ¿no? Sobre todo si comprendemos a los primeros grupos protestantes históricos, cuya acción en el espacio público y cuya acción en la política incluso, pues era algo muy vital para elementos como la política, elementos como para la educación, por ejemplo, fueron pioneros en materia educativa, abrieron escuelas normales, etcétera, ¿no? Es decir, estaban ahí presentes. Eso podría ser incluso hasta como una participación o una de las primeras participaciones como minorías activas. De hecho, por eso los trabajos de Jean-Pierre Bastian son importantes, porque empiezan a visibilizarlos, aunque sean grupos muy minoritarios. Estaban los cuáqueros, estaban metodistas, presbiterianos, congregacionalistas, y posteriormente, desde luego que se involucraron en elementos o en las luchas revolucionarias en una u otra facción, estuvieron presentes, ¿no? Vaya, hasta hubo en alguna ocasión la posibilidad de tener un presidente evangélico, y que Carlos Monsiváis decía mucho que no pudo ser posible justo porque era protestante, ¿no? Ya con la etapa de la posrevolución, sobre todo, los evangélicos empiezan en esto que se ha llamado como el famoso letargo social, ¿no? O esta huelga social. Parecía ser que dejan de involucrarse, pero en realidad es que cuando el Estado empieza a tomar forma y el Estado posrevolucionario toma para sí como elementos como la salud, la educación, y empieza a administrar y gestionar eso, pues desde luego que las tareas donde estaban en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo social, pues parece que se esconden un poco, ¿no? Y se limitan a unas ciertas acciones más de índole cúltico, de índole litúrgico, por ejemplo, ¿no? Con la Guerra Fría también desde luego que empiezan a tomar relevancia, sobre todo porque también en la década de los 70s es justo cuando empieza a surgir con mayor fuerza los grupos pentecostales, ¿no? Y empiezan a tener presencia en lugares del sureste mexicano. Pues ahí está el propio trabajo del CIESAS, que demuestra justamente eso, los temas, las polémicas que había al respecto sobre el Instituto Lingüístico de Verano, por ejemplo, ¿no? Pero que empiezan también a construir una visión negativa sobre lo que puede ser como comunismo, socialismo, todos estos elementos, ¿no? Podría ser como otro tipo de actuación que van teniendo. Pero creo que no es sino hasta las reformas salinistas ya donde empiezan a emerger una serie de actores, ¿no? Porque también la década de los 90, la mayor presencia de grupos protestantes en Chiapas, los casos de intolerancia religiosa en Chiapas,
emergieron, o de ahí emergieron muchos actores, o dos actores importantes como Hugo Eric Flores y como el propio Varela, ¿no? En la defensa de los expulsados, particularmente este último en la defensa de los expulsados de los Altos de Chiapas. Y en las reformas del 92 se empezaron a visibilizar como actores, como negociadores, y empiezan a tomar como un camino importante en la Constitución, ya como asociaciones religiosas, y de hecho Confraternice, pues eso se dedica a poder legalizar pues a las iglesias, ¿no? A ponerlas en orden ante la Secretaría de Gobernación, y empiezan a tomar ahí también como determinado tipo de actores mayor renombre o mayor interlocución con el Estado, ¿no? Ya no, obviamente no es el único, ahorita podemos platicar más de eso, no son los únicos actores, hay otros presentes, pero desde luego este tipo de actores más de iglesias pentecostales tiene una forma de acción y de interés político diferente al que pueden tener otro tipo de iglesias, como algunas iglesias históricas que han decidido mantenerse en el espectro del Estado laico, y que para ellos la participación política pues no es algo que sea importante. Eso no quiere decir que no les preocupen determinados temas que están en boga, que están en debate, pero que de alguna manera reconocen que la participación, que la política es una cosa y que los grupos y que la religión es otra cosa, ¿no? Defienden sus valores, defienden su ética de mundo, pero desde luego no se van a involucrar, ¿no? Y creo que también empieza a haber una articulación más al escenario público, ya a los movimientos, sobre todo cuando en el caso de el intento de reformar de Peña Nieto, de poder propiciar el matrimonio igualitario en el país, y que justamente es donde empiezan a tomar estos elementos más disruptivos en contra de las llamadas ideologías de género, pero que también, y eso hay que aclararlo, que por sí solo no representan una fuerza, ¿no? Son un grupo, o hay algún grupo pequeño ahí, algún grupo beligerante, pero sobre todo que están acompañando al frente, a los pro vida. Por sí solos, al menos en lo que se ve de la Ciudad de México, pues están ahí, pero no son mayoría, ¿no? No son estas grandes masas de las cuales se teme, sino que necesitan construir alianzas. Y tanto así que es justamente por donde ha habido o ha venido dándose el cabildeo de algunos, sí, evangélicos, de algunos liderazgos, no solamente de Varela, no solamente de Eric, pero que ahí están presentes, ¿no? Como ahorita vamos a verlo, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos una participación muy heterogénea, tenemos muchos matices, también así como hay grupos que están interesados en la discusión sobre temas sexuales y reproductivos, desde luego una visión en contra, hay otros grupos que están apoyando eso, ¿no? Recientemente, incluso creo que el día de ayer, la Secretaría de Gobernación abrió una convocatoria para poder formar, capacitar actores religiosos a efecto de poder dar contención emocional en determinados espacios públicos, ¿no? Y también los hay de este tipo de actores, ¿no? Ahí creo que también los medios los han visibilizado solamente como actores desde un lado, y es el temor, pero también están en otros espacios, ¿no? También acompañan luchas sociales, también acompañan a las víctimas de feminicidios. Entonces, pues es una participación muy diversa, pero que también nace de su propia comprensión de sus posturas religiosas, etcétera, ¿no? Nos ayuda como mucho también a ver la heterogeneidad y desanclarnos un poquito la mirada de esa abrumante pensamiento de que los evangélicos es Confraternice, es el PES, ¿no? Charlie ya se conecta aquí. Sí, es lo que estoy viendo. El doctor Carlos Garma Navarro ya se conectó, entonces voy a aprovechar para presentarlo y también hacerle esta pregunta al profesor. Bueno, primero voy a presentarlo brevemente. El profesor, el doctor Carlos Garma, es doctor en antropología por la UAM Iztapalapa, donde también es profesor investigador del Departamento de Antropología desde 1984. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Obtuvo el premio Julio de la Fuente a la mejor tesis de antropología, otorgado por el Instituto Nacional Indigenista en 1984 por su trabajo Protestantismo en una comunidad totonaca. Carlos Garma participa en las asociaciones científicas nacionales e internacionales más importantes sobre estudios de los fenómenos religiosos. Sus líneas de investigación versan sobre espiritualismo,
pentecostalismo, nativismo, etnicidad y diversidad religiosa, temas de los cuales se ha escrito una amplia diversidad de textos académicos. Algunas de sus últimas publicaciones son México, los nuevos caminos de los creyentes, transformaciones en las posiciones políticas de las iglesias evangélicas, protestantes y pentecostales, publicado en 2018. También Religión y Política en las elecciones del 2018, Evangélicos Mexicanos y el Partido Encuentro Social, publicado en 2019. Además, coordinó junto con Ariel Corpus y Rosario Ramírez el libro colectivo Familias, Iglesias y Estado Laico, Perspectivas Antropológicas, publicado en 2018. Bien, pues, doctora Garma, ya que está usted presente, pues le haría la pregunta que acaba de responder también Ariel, que es la siguiente. ¿Cómo ha sido la participación de los evangélicos en el espacio público y la política? ¿Podemos hablar de una participación homogénea o solo de algunos actores? Le doy la palabra. Muchas gracias, Andrea. Pues acabo de llegar de ser vacunado, estoy muy contento. Y bueno, primero, bueno, yo no he escuchado las otras partes de la mesa. Yo creo que ya se ha abordado un poco la diversidad de el sector evangélico, ¿no? O sea, son actores muy diferenciados, muy distintos, a pesar de que los medios nos han querido presentar como si fueran un solo grupo y que menos aún que tuvieran un liderazgo único, sino que hay toda una diversidad de sectores y bueno, como tal, no hay una posición común, particularmente en México, ¿no? En México sí hemos visto que hay esta diversidad bastante grande que se ha dado. Entonces, un solo tipo de participación política, pues no lo hay. Hay diversas formas. Hay grupos que, sin embargo, sí han tratado de señalarse como los representantes de los grupos evangélicos, particularmente el Partido Encuentro Social, ahora Partido Encuentro Solidario, y también en un determinado momento Confraternice. Sin embargo, ellos no representan el grupo. Y vemos también un elemento muy interesante que a mí me ha llamado mucho la atención, que es cómo estos diferentes actores se han logrado tratar de presentarse frente a los medios alternando, apareciendo en distintos momentos. O sea, en primer momento, en Partido Encuentro Social, se trataba de presentar como el representante del el sector evangélico en intento de crear una bancada evangélica, pero como vimos en las elecciones que no lograron obtener el 3% de la votación total, pues se perdió el registro. Y es en ese momento cuando entra justamente Arturo Farela con Confraternice, y él particularmente, se trata de presentar lo que él decía que eran 37 millones de evangélicos en México, en esa famosa reunión de unidad nacional que se llevó a cabo en Tijuana en julio, que posteriormente pues ya vimos que están muy lejos de ser 37 millones, ¿no? Apenas llegan a 14, pero había este interesante elemento en la cual hay como un cierto de reemplazo de los actores, entre ellos cuando el político evangélico que es Hugo Eric Flores ve que su base está cuestionada cuando pierde el PS registro, es el momento del auge de Farela, ¿no? Y posteriormente, cuando Farela hace demandas demasiado fuertes y llega a cuestionar varios de los elementos, es muy interesante que hay un cierto silenciamiento de Confraternice y que pasa también a un segundo plano a su vez, y luego posteriormente regresa Hugo Eric Flores
con el PES, ahora Partido Encuentro Solidario, pero ahora ya más consciente de que no tiene una base sólida entre todos los sectores evangélicos, está acudiendo a figuras mediáticas para tratar de dar una visión más pluralista del PES. Y él, una vez más, está presentándose como el interlocutor privilegiado. Sin embargo, a diferencia de Arturo Farela, yo no estoy seguro qué tanto Arturo Farela cree realmente que él y Confraternice representen toda la población evangélica, cosa pues que evidentemente no lo tienen, dado que es una gran diversidad, ¿no? Pero yo estoy seguro que Hugo Rech Flores sí, a estas alturas, ya está consciente de que no representa toda la población evangélica, que hay un sector amplio que desconfía de él, que desconfía de la participación política, que lo ve todavía como un elemento terrenal. Y esta nos permite explicar esta situación donde el nuevo PES, el Partido Encuentro Solidario, está acudiendo tanto a figuras mediáticas porque quiere ampliar su base social, porque ya se dieron cuenta que hay amplios sectores del pueblo evangélico que no confían en un partido político que se autonombraría evangélico. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor Garma. Bien, pues pasamos a una segunda ronda de preguntas. Es una pregunta para Ramiro Jaimes. Considerando el mapa electoral de 2021, ¿qué se espera de la participación evangélica? Le cedo la palabra, Ramiro. Muchas gracias. Bueno, la participación pues es de varias formas, ¿verdad? Pensando en la cuestión electoral, yo no esperaría que votaran diferente a lo que lo hace la población en general. Si es algo que mostró la elección del 18, es que no existe un voto evangélico homogéneo, ¿verdad? Entonces, yo siento que van a votar igual que la población en general, que los mismos elementos que sean centrales en las campañas y en las votaciones, va a seguir así la votación evangélica. También, en este momento, por ejemplo, las encuestas en Baja California dan ventaja a Morena, pero ya sabemos que esto generalmente puede equivocarse, ¿no? Si no tenemos una bola de cristal, y nuestro referente más cercano sería la última elección, y que mostró precisamente que los evangélicos votan de muchas formas y no necesariamente votarían por un pastor, que fue lo que ocurrió en Baja California en 2018. Un pastor de una mega iglesia se presentó por Movimiento Ciudadano y pues no ganó, ¿verdad? Entonces se presentó por la alcaldía y no ganó, y nos muestra que puede haber una gran distancia entre el voto de las dirigencias y el voto de las congregaciones. Las congregaciones pueden escuchar que el pastor les dice, pues miren, vamos a votar por los partidos que están por la vida, ¿verdad? Y la congregación va a votar de otra forma. Entonces no existe, lo acaba de mencionar Carlos, Hugo Rech Flores está ya diversificando su oferta, no está centrando nada más en lo que puede ganar con los evangélicos, con las alianzas evangélicas estatales, municipales, sino que va a necesitar por aquí en Baja California, me parece que Hank Ron va a ser el candidato del PES. Entonces, uno diría que están mostrando una gran pragmatismo político y no necesariamente están guiándose ni las dirigencias, como tampoco lo van a hacer las congregaciones, por las ofertas tradicionalmente que uno esperaría van a ser aceptables para los evangélicos. Otra cuestión que me parece que es interesante es que las votaciones, como mencionó Ariel al inicio, pues van a tener mucho que ver también la cuestión de la edad, de los grupos de edad.
me parece que por mis pláticas que he tenido con mis amigos pastores y con mis contactos aquí, el voto de los jóvenes no necesariamente tampoco va a seguir el de las dirigencias, ¿verdad? Parece ser que ni siquiera las dirigencias van a votar por la 4T. Es posible, hay algunas allí críticas muy puntuales que tienen hacia Andrés Manuel López Obrador. Entonces uno diría en este momento que, que el voto va a ser como el de la población general y como casi siempre ha sido la participación evangélica en política. Desde la revolución hasta acá, las congregaciones no siguen los dictados de sus dirigencias. Y espero haber sido más o menos claro al contestar. Sí, muchas gracias, Ramiro. Ahora tengo otra pregunta para el doctor Carlos Garma. Wow. ¿Qué se puede esperar del renovado Partido Encuentro Solidario y las nuevas alianzas que pueda desarrollar con el proyecto de la 4T? Le doy la palabra. Sí, bueno, dentro de lo que se está planteando en Encuentro Solidario, sí vemos, bueno, todavía se está planteando como el partido de la familia mexicana. Así aparece todavía dentro de los anuncios y dentro de su página web, ¿no? O sea, todavía está manteniendo esta postura de un conservadurismo pragmático, esa forma como el PS se caracterizaba de ser conservador en lo social, pero liberal en lo económico, quién sabe qué significa, pero así se plantean, así se han puesto. Eso todavía lo han llegado a mantener, ¿no? En este sentido, esta parte se mantiene a pesar de la alianza con Morena y con el PT que se mantiene y donde esto ha ocasionado pues diversos roces, pero esta parte pues claramente hay sectores aún dentro de la 4T que compartan esta visión conservadora. Aunque esto parecería que los acercaría más al PAN, ellos siguen manteniéndose dentro de este bloque. Pero en otros aspectos sí el programa se acerca a la 4T en cuanto a los elementos de los programas sociales, la orientación hacia la participación de sectores que no siempre están representados, como por ejemplo sectores indígenas, en los cuales el PES sigue teniendo un sector indígena bastante fuerte, ¿no? Y como hemos señalado, ahora ya está tratando de diversificarse al tratar de incorporar a estas figuras mediáticas, los cuales no se ajustan completamente a la imagen del pez, ¿no? Como bien mencionó Ramiro, esta candidatura de Carlos Hank, de Carlos Hank Ron, de alguien que, pues claramente no tiene ninguna afinidad con una ideología religiosa evangélica, que se ha expresado de maneras muy despectivas, terrenales, decirlo de alguna manera, pero que claramente está allí por la posibilidad de tratar de ganar. Entonces sí, hay un claro elemento de pragmatismo que vemos dentro digamos, dentro del nuevo PES que ellos están tratando de recuperar. Como bien dijimos, pues no somos adivinos, pero sí se ve cuesta para arriba. Si el PES no obtuvo el 3% con Andrés, ¿no? Como decía el anuncio, vota por Andrés, vota por el PES. Ahora no está Andrés, sí se ve cuesta arriba de que el PES pueda mantener el registro, ¿no? Porque además, pues fue muy claro
estas objeciones que se le hicieron por la participación abierta que tenía claramente de algunos, algunos actores religiosos, algunos ministros de culto. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué le depara al nuevo PES en este contexto electoral. Quizás se termina diciendo, bueno, es el PES renovado, pero sigue teniendo el mismo cariz que le ha dado. O sea, sigue estando Hugo Eric Flores presente en todo, ¿no? Sigue siendo un elemento, en este sentido, sigue siendo esta figura de la población evangélica caudillista, como la describió tan atinadamente hace 20 años Jean-Pierre Bastián. Sigue siendo exactamente ese tipo. Gracias. Muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para Edilberto. Bien, frente al panorama de las elecciones de 2021, ¿cómo se espera que voten los evangélicos? ¿Solo será por los partidos conservadores o seguirán apoyando a Morena? Te paso la palabra, Edilberto. Sí, muchas gracias. Bueno, la pregunta es interesante porque no sabríamos decir si Morena es, en estos términos binomiales, si es conservadora, es progresista, ya que como ellos mismos dicen, es un movimiento de un montón de movimientos adentro, ¿no? Ahí está la derecha, la izquierda y todo el conglomerado. Entonces, bueno, no sabemos si Morena representa la izquierda o no, pero en todo caso, como ya lo comentaba Ramiro, el voto evangélico no se distingue del voto común. Esto ya estuvo en las encuestas que hizo el Financiero en 2018, tomó en consideración la variable religión. Y bueno, ya ahí Helio Masferrer hizo una presentación y después Carlos Garma también hizo otra con respecto a que el voto evangélico no le da al PES. Y lo que ya comentaba también un poco Carlos es que el PES se dio cuenta que los evangélicos no están con ellos. Es más, muchos evangélicos ni siquiera saben que es el partido de los evangélicos, ¿no? Entonces, para empezar, ese es un punto importante. Otra es también que se confunde mucho a Arturo Farela con Hugo Eric Flores, pero ellos están peleados desde hace muchos años. Ni Arturo Farela no va con el PES y tampoco su hijo, que decían que era candidato a diputado, no. Y también Hugo Eric Flores también está peleado actualmente con Rosy Orozco y todos los de Casa Sobre la Roca. Entonces tampoco Casa Sobre la Roca va con el PES. Y muchos otros grupos también han dejado al PES. O sea, el PES ya no cuenta, digamos, si es que en algún momento contó con algunas iglesias que podrían respaldar su postura política, cada vez está más solo. Y claro, eso quedó claro, y por eso es que ahorita el PES es tan ecléctico, ¿no? Y bueno, además lleva el sello de Hugo Eric Flores, que empezó en el PRI, y que siempre su movida ha sido pragmática, ha estado aliado con el PAN, con el PRD, con Morena, con todo, con el que se deje. Y ahorita su postura es, vamos a mantener el registro. Por eso tiene a Jorge Hank Ron, ¿no? En Baja California. Tiene una católica del Frente Nacional por la Familia, Nicteja Aguilera, en Campeche, a Hipólito Mora, el que era autodefensa en Michoacán. O sea, un personaje muy, muy diferente. Edurne Ochoa, una poblana que es feminista. Entonces, deja el lenguaje ese de la familia, porque sabe que ahí tiene sus contactos principales y que eso le puede acarrear votos, pero si uno observa al PES, no se distingue sustancialmente del PAN. O sea, es, digamos, la versión evangélica y ya. Y otra cosa que también a mucha gente dice que es un partido de ultraderecha. Yo no sabría si decir que es de ultraderecha. O sea, no tiene una posición radical de que el mercado, de que el Estado no intervenga en el mercado, de que tiene que prohibirse toda cuestión sexual, ¿no? Y que tengan que ponérsele burcas, como si quieren algunos otros sectores más reconstruccionistas. El PES no tiene esa postura, ¿no? Entonces, a veces jugar con estos términos nos lleva a decir, los evangélicos son de ultraderecha y van a votar por la derecha, pero no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué esperamos con AMLO? Bueno, yo creo que el problema también del PES y de otros partidos es que piensan desde el centro y piensan desde la ciudad.
Entonces, por ejemplo, Hugo Eric Flores se atribuyó el éxito de que no pasó la propuesta de Peña Nieto por las parejas del mismo sexo, porque ellos financiaron el movimiento iberoamericano por la familia y por la vida. Entonces juntaron firmas de los evangélicos, pero fue una alianza católico-evangélica. Y así es como le puede funcionar nada más. Es la derecha, digamos, cristiana en México, la única forma en que puede funcionar es una alianza católico-evangélica, como ha funcionado en Perú, en Chile y otros países, que es el Opus Dei con la extrema derecha evangélica, generalmente de mega iglesias. Los demás, o sea, mucha de la gente que es pobre, de sectores sociales bajos y rurales, está con López Obrador, por los apoyos inmediatos, por la figura que él proyecta, por su lenguaje, que referencia a Jesucristo, que es un hombre de familia, es un hombre íntegro, y toda esta figura, al igual que el resto de la población, la mayor parte de los evangélicos va a seguir con Morena por esta razón. Bueno, creo que por ahí va. Bueno, y básicamente, si vemos el 2018 para ver las siguientes elecciones, el candidato más a la derecha era Mitt, era el más católico, el más conservador, y luego le estaba AMLO, y luego Bronco, ¿no? Machista, que a lo mejor no sea católico, pero es bastante machista, y el más liberal era Ricardo Anaya, el que decía, yo apruebo lo que ya ha dicho la Suprema Corte con respecto a parejas del mismo sexo y respecto al aborto, ¿no? No se metían en esos embrollos. Entonces, también creo que esta manera esquemática que tenemos de ver que si son derecha, izquierda, no nos ayuda a comprender que la mayor parte de los evangélicos tampoco saben quién es Capitol Ministries, que son los que desde Washington tienen toda una red por todo el mundo para tener influencia en los gobiernos mundiales. Pues no, la verdad es que no les interesa. Y en todo caso, el PES, la única aliada así de ultraderecha que tendría es Elsa Méndez, que era una panista queretana, que maneja, sí, un discurso contra los homosexuales, contra el aborto, pero muy duro, y a favor del libre mercado. Digamos que sería la derecha dura y sí la tiene en su partido actualmente. Creo que con esto es suficiente. Mm. Muchas gracias, Edilberto. Bien, ahora una pregunta para Ariel Corpus. Además de los actores conocidos como Arturo Farela y Hugo Eric Flores, quienes han sido ampliamente publicitados por los medios, ¿qué otros actores evangélicos están en el foco de atención en estas elecciones? Bueno, concuerdo lo que dicen los colegas de que el denominado partido evangélico necesita ir construyendo alianzas. Y yo creo que más bien por ahí van a ir las figuras mediáticas y no tanto por figuras que no sean tan conocidas, al menos como para tener representaciones, ¿no? El PES tiene en algunos lados, sí, figuras importantes, en algunos lados figuras como el propio, del propio Frente, figuras pro vida, católicos, desde luego, pero creo que en menor medida actores evangélicos como tal, ¿no? Creo que sí, desde luego hay otros actores que sí es importante como ir mencionando para seguir subrayando en que la presencia y la participación política de los evangélicos, quizá bajo esta categoría del político evangélico, han estado presentes, ¿no? Quizá dentro de los más importantes podría mencionar a Evangelina Corona, la líder de las costureras en el sismo que hubo en los 80s y que afiliada al PRD, pues hizo como diputada, pues hizo tuvo una importante participación al interior de las cámaras, ¿no? ¿Quién no recordará a Pablo Salazar Mendiguchía de la Iglesia del Nazareno? Evangelina Corona, presbiteriana, Pablo Salazar de la Iglesia del Nazareno, vinculado al PRI, también después vinculado a Proceso y que estuvo en la cárcel un buen rato, ¿no? También que acaba de fallecer hace poco está María de los Ángeles Moreno, una priista, de toda la vida priista, y que fue muy importante a nivel nacional, si no me equivoco, de herencia bautista, por ejemplo, ¿no? Desde luego hay otros actores que en las reformas del 92 fueron importantes y que empezaron a tener algunos diálogos, ¿no? El propio Adolfo García de la Sierra, que tiene como una perspectiva política en Veracruz, un poquito menos masiva, un poquito muy local, y que tiene una presencia ahí actualmente, pero que trata de incidir en algo, ¿no? En particular, he tratado de seguir la pista un poquito a otro tipo de
de actores que ya mencionaba Edilberto, porque justamente creo que es aquí donde se puede ir como considerando las alianzas que van construyendo, ¿no? Edilberto hablaba del Congreso Iberoamericano de la Familia, que es una iniciativa pagada por el UBERIC, pero que también nace de una organización que se llama Concertación Asociación Civil y que es liderada por Lara, ¿no? Aarón Lara es un personaje importante que justamente lo que construye esta iniciativa ciudadana por la vida y la familia con la cual está cabildeando el interior de las cámaras y que tiene, pues sí, importantes, pues, negociadores a nivel de las representaciones de diputaciones, de algunos senadores, y que va como que a tomar fuerza un poco, pero en la medida de que genere los cabildeos, las negociaciones suficientes y adecuadas que están presentes, ¿no? Y desde luego en esta iniciativa pues se suma gente como Ernesto D'Alessio, que es diputado de Nuevo León, el propio Carlos Leal, un panista, bueno, Carlos Leal que, si no me equivoco, subió por el PES, que ha sido el promotor del PIN parental en Nuevo León y que fue pues ahora en 2020 pues fue un debate importante ahí, ¿no? La propia Elsa Méndez que mencionaba Dilberto, que estos actores son importantes porque son justamente quienes están trayendo a colación más bien el vínculo con el Frente Nacional por la Familia, el vínculo con otras organizaciones providas y que también traen a México o empiezan a darle cabida a los discursos de personajes como Agustín Laje, como este otro, un pastor de Perú, no recuerdo el nombre, pero que también ha tenido mucha presencia y que en los medios peruanos y mucha incidencia a nivel de las cámaras de aquel país, y que a partir de ahí puede empezar a articular o puede empezarse como a tomar algunos elementos. Cristian Rosas, exactamente, ¿no? Y no hay que olvidar también que hay otros actores, también pro vida, católicos, que son importantes, ¿no? Carolina Garza, que es del PES y que es la aspirante a la gobernatura de Nuevo León, católica, vinculada a los legionarios de Cristo, etcétera, ¿no? Está en Morelia Siquín Peña, también del PES, también pro vida. Está en Chihuahua Brenda Ríos, candidata a la gobernatura, pero ella es de Frena, por ejemplo, ¿no? Y que son organizaciones y que son más bien políticos pro vida, y es ahí donde me parece que las alianzas de evangélicos, en particular este grupo que les digo que es donde he estado observando más, puede hacer algo en la medida de que genere cabildeos, ¿no? Desde luego en el escenario, en el ámbito público se ve, en las manifestaciones están ahí, transmiten, tratan de incidir, pero bueno, también es cierto, ¿no? O sea, que estén los liderazgos no significa que todas las bases eclesiales comulguen con eso. Entonces son como de algunos que se pueden mencionar y que van a estar presentes en las contiendas ahora de las elecciones intermedias. Muchas gracias, Ariel. Bueno, pues ahora viene una ronda de preguntas en donde pues todos pueden contestar la pregunta, si quieren o no. Entonces, bueno, voy a leer la primera pregunta. De las iniciativas y políticas promovidas por la 4T, por ejemplo, la cartilla moral, Jóvenes Construyendo el Futuro, la reforma a la ley de asociaciones y culto público, etcétera, ¿qué ganancias obtienen u obtendrían los evangélicos de darse el caso? ¿Quién quisiera comenzar por responder esta pregunta? Bueno, sí que empiezo. Adelante, Dilberto. Sí, solo quería recordar, bueno, como al principio lo mencioné, de que hay 5 minutos para cada participante para dar su respuesta. Yo les avisaré si es que se pasa el tiempo. Te doy la palabra, Dilberto. Sí, gracias. Bueno, en cuanto a la cartilla moral, creo que ese tema ya está, no sé a dónde quedó, pero la Confraternice, que es la que se comprometió a repartir la cartilla por medio de sus iglesias y de sus grupos, es más el intento de simpatizar con López Obrador, de Varela. Es el intento de decirle, estamos contigo y pues búscame unos candidatos para las próximas elecciones. Búscame, asegúrame que vas a abrir los medios de comunicación para las iglesias. Es una relación clientelista totalmente.
que si las iglesias evangélicas se van a beneficiar de eso, no creo. La verdad que las que son muy activas, sobre todo las pentecostales, tienen bastantes programas toda la semana como para añadir otro más, que además no es la Biblia, ¿no? Entonces, sería muy raro que las iglesias pentecostales pequeñas, que son la mayoría y donde está la mayor parte de la población, estuvieran repartiendo y enseñando la cartilla moral, ¿no? O sea, para eso tienen la Biblia y tienen bastantes actividades toda la semana. En cuanto a la ley de asociaciones religiosas, la propuesta de Soledad Luébano, de Zacatecas, por Morena, creo que tenía cosas interesantes, pero no, ni siquiera se admitió que puede haber cambios que tienen que ver con el Estado laico, ¿no? Hay cosas que ya están sucediendo y hace muchos años, o sea, la presencia de grupos religiosos en cárceles, en centros de rehabilitación, en pues la vida pública en muchos sentidos y que no son regularizadas. Están allí presentes en las Fuerzas Armadas, en las policías. Entonces, ¿qué hacemos con esos grupos? ¿Los seguimos manteniendo así como ha sido nuestro laicismo, muy de ficción, de simulación? ¿O entramos a una regularización, un debate serio en que los grupos religiosos finalmente como tales, pues no deberían participar idealmente en la política, pero los sujetos religiosos que están en esas iglesias, pues pueden participar y pueden participar de cualquier forma siempre y cuando se mantenga ciertos márgenes. Y esa idea todavía que tenemos de la religión es lo privado y lo político es lo público, creo que es algo que ya también habría que cuestionar y que justamente creo que da pauta con las tantas referencias religiosas que hace López Obrador para ver qué es y qué Estado laico queremos. Si queremos mantener el que siempre hemos tenido de simulación y que al final acaba beneficiando a los grupos con mayor poder, quienes sí pueden hacer tomar acciones directas dentro del poder, simuladamente, y también tomar en cuenta que prohibir que los grupos religiosos no estén en la vida pública tampoco va a impedir que venga un futuro Bolsonaro, un futuro Trump. Cualquiera de estos personajes pueden llegar con y sin reformas, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tener en cuenta eso y que los evangélicos, pues, no sé qué tanto se beneficien. Pueden ganar, a lo mejor, creo que esta la idea la tomé de Leopoldo Cervantes, podrían ganar la batalla política en algunos sentidos, pero perder la batalla cultural, lo cual significaría perder gente. Y no sé qué tan dispuestos estén a perder gente. Gracias. Muchas gracias, Edilberto. ¿Alguien más quisiera responder esta pregunta? Bueno, yo creo que yo considero que estoy muy de acuerdo en la línea que ha desarrollado Edilberto. Yo creo que más que decir que algún beneficio de alguno de los programas específicos, ha habido sin duda bajo la 4T una visibilidad mucho mayor de las iglesias evangélicas y de los actores evangélicas. Se ha creado una visión más amplia que va más allá simplemente de considerar solamente como el actor religioso a la iglesia católica, ¿no? Y eso es algo que yo en realidad creo que sí es saludable que haya mayor presencia de la diversidad religiosa en el escenario público, y yo creo que ese es un elemento que sin duda ya no va a poder volverse a regresar a dar una posición de cuando se dice, bueno, vamos a hablar de religión y política, y entonces nada más vamos a pensar en la iglesia católica, ¿no? Vamos a hablar de la iglesia, ¿no? Ahora ya son más visibles, y yo creo que este avance de llegar a hacerse visibles en el sector, en el ámbito público, sí es un elemento que ha sido un aporte a la visibilización de las iglesias evangélicas, ¿no? Independientemente de que, claro, no se puede estar fácilmente de acuerdo con ni con Hugo Eric Flores, ni con ni con Farela, pero a su vez hay que reconocer que esta discusión ha permitido que también otros intelectuales evangélicos como Carlos Martínez García, como Leopoldo Cervantes, puedan llegar a ser escuchados también y aparecen ya como
como intelectuales de origen protestantes dentro de la esfera pública. Y yo creo que ese es un elemento que es un avance que no se va a perder fácilmente, sino que es algo que, que se va a mantener. Porque en sí, las políticas específicas que, que ha desarrollado la 4T, pues no han tenido mucha continuidad. Creo que lo único que ha tenido realmente continuidad en la 4T son el aeropuerto y el Tren Maya. Todo lo demás cambia de un momento, de un contexto a otro. Como bien decía Heriberto, ahorita, ¿quién se acuerda de la cartilla moral, no? Al final terminó siendo una guía moral escrita por los periodistas de La Jornada. O sea, no ha habido una orientación. Quizá lo único que sí fue un cambio más fuerte, pero fue el cambio a la ley reglamentaria, ¿no? Que sea a la ley reglamentaria sobre, sobre gobernación, que permitía que participaran las iglesias en la reconstrucción del tejido social. Pero eso fue algo pues que simplemente avaló algo que desde hace mucho tiempo se llevaba y se hacía se hacía claramente, nada más que ahora se va a hacer con transparencia y de una manera clara. Pero creo que es el único elemento donde realmente podemos decir que hubo una política de la 4T que abiertamente es un apoyo a las iglesias evangélicas. Lo demás, pues son elementos que se han señalado, pero no han tenido una base firme. Eso es todo. Bien, muchas gracias. No sé si Ariel o Ramiro quisieran contestar esta pregunta. Sí, Ramiro, te doy la Yo palabra. solamente anotar algunas cuestiones que me parecen importantes. En primer lugar, yo me estoy de acuerdo con todo lo que dijeron Adilberto y Carlos, pero también siento que esta serie de políticas de la 4T ha permitido a los evangélicos lograr algo que han anhelado desde el siglo XIX, que es mayor visibilidad. Siempre han buscado eso, sí, a pesar de que siempre dijeron, es que nosotros no nos metemos en política, somos políticos, que eso en sí ya es una posición política. Pero me parece que eso también tiene que ver con que son una minoría. Y como son una minoría, pues tienen que estar bien con el que esté en el poder. Y por eso su insistencia en el Estado laico, que acabamos de ver en estos años con Varela y con Flores. Pues que una vez que ya tienen esa visibilidad, ya pueden atacar al Estado laico. Y me parece un logro con respecto a la cartilla moral, que hayan hecho que la Iglesia Católica se pronuncie en defensa del Estado laico, algo que no había pasado pues nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con Carlos cuando dice que es muy sano que estos actores se manifiesten. Y posiblemente, lo que mencionó Edilberto, es tiempo de pensar en qué vamos a hacer con esa simulación laicista. Porque evidentemente, históricamente, ha sido una simulación. Gracias. Yo igual solamente acotar algunas cosas, ya el asunto de la laicidad creo que lo hemos discutido, tú lo has discutido mucho, Andrea, y por ahí también hay una buena reflexión para ya bajar las simulaciones, como se dice. Creo que es que también nos hace falta ahí, y hay que aceptarlo, tenemos que ir construyendo nuestros propios programas de trabajo y de investigación para hacer justamente trabajo de campo ahí en las congregaciones y ver de qué manera se va respondiendo pues estas perspectivas que parecen ser muy estructurales o que incluso parecen ser netamente centralistas, ¿no? Como decir que ya Varela dijo que tiene 1,000 o 10,000 cartillas morales, y que en automático eso se traduce en que se van a repartir a todos los estados, ¿no? Hay que también, nos hace falta mucho trabajo de campo para poder observar justamente en las congregaciones qué está pasando
en el día al día, cómo lo observan, cómo el creyente de a pie está reaccionando frente a eso, ¿no? Ahí hay que ir trabajando en un programa, pues con nosotros, con los propios estudiantes, ¿no? Eso es importante por un lado. Por otro lado, también, pues, no solamente esta reforma a la ley de asociaciones religiosas y culto público tenía estas intenciones, ¿no? También hay una que por ahí de octubre del 2000 se atravesó que tiene que ver con lo que se pedía justamente una legisladora de Morena, es poder castigar a las propias asociaciones religiosas, a los propios ministros de culto cuando cometan actos de intolerancia o discriminación, mejor dicho, por motivos de género, etcétera, ¿no? Y ahí es donde quizá puede haber una contrarreacción. Ya ha habido una contrarreacción de algunos consejos interreligiosos, no propiamente evangélicos, aunque también los consejos interreligiosos son más bien denominacionales, en la mayoría de los casos, denominacionales evangélicos, ¿no? Pero ahí hay este tipo de elementos, quizá pueden haber una reacción, o pueden provocar una reacción que cause un efecto y que pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? En el caso, por ejemplo, particularmente de lo que pueden hacer en términos políticos, con algunos grupos, el PES, con Morena en particular, también hay que verlo, ¿no? Porque Morena apenas, si recuerdan, pues retrasó mucho las candidaturas. Falta explorar bien quién está ahí, quién puede ir circulando, quién en verdad es un líder conocido con las bases eclesiales, quién, digo, no, lo que voy es que no es en automático, que cuando hay este tipo de fenómenos, de intereses, pareciera ser que ya se aterrizan todas las bases tan disímiles, tan desiguales, etc. Ariel, muchas gracias. Pues sí, paso entonces a la última pregunta. Después hay una pregunta también del público, pero una última pregunta para que contesten, digamos, abierta para que todos contesten. Y aquí la pregunta es, ¿los evangélicos son un peligro para el Estado laico? Y aquí, bueno, antes de dar la palabra, me gustaría solamente, pues, también agregar, bueno, como Ariel ya y el doctor Carlos Garma ya, pues ya saben, pues tuvimos hace poco un simposio, un debate sobre la laicidad y también yo creo que es importante mencionar que laicidad no es la supresión de la religión. Y, por ejemplo, lo que mencionaba Edilberto de los servicios a personas en cárceles, hospitales o milicia, pues tampoco estaría en contradicción, digamos, de un Estado laico ofrecer los servicios espirituales a estas personas. Según lo que yo entiendo, que digamos que soy nueva en este campo, pero quería mencionar eso como para enriquecer un poco pues esta pregunta y tal vez el debate sobre si los evangélicos son un peligro para el Estado laico, ¿no? Esta pregunta. Bien, ¿quién quisiera responder? Ramiro, te cedo la palabra. Muchas gracias. Me parece que el mayor peligro para el Estado laico es el Estado laico. Los mismos actores políticos desde la posrevolución, desde Ávila Camacho, podríamos decirlo, son los que le han abierto la puerta a este clima de simulación del que hablábamos antes, que ha permitido que la Iglesia Católica en primer grado, y ya recientemente las iglesias evangélicas o representantes de cierto sector de las iglesias evangélicas comiencen a tomar este tipo de posicionamientos. Me parece que en ese sentido no son los evangélicos en general, son ciertas dirigencias los que pueden tomar este tipo de actitudes que ciertamente lesionan el espíritu del Estado laico, porque tampoco tenemos en la Constitución expresamente qué es el Estado laico y cuáles son sus límites. Entonces, me parece que sí sería tiempo de, si es tan preocupante esta situación, pues ponerse a discutir qué vamos a hacer con el Estado laico, especialmente cuando vemos que en lugares como Colombia, que sí parece haber un voto evangélico más homogéneo, pues pueden caer en cuestiones pues muy difíciles, ¿no? Es decir, se votó por el no para seguir la guerra, básicamente, ¿no? Cuando todo estaba preparado para que hubiera un diálogo con la guerrilla,
se acabó, no. Dijeron que no. Entonces, me parece que ese es precisamente lo que debemos vigilar, no tanto a los actores religiosos, sino a los mismos actores políticos, al mismo Estado mexicano, que no, o que me parece que no entender cuáles son los límites de que tienen con respecto a esta ansia, a esta hambre de conseguir votos, como sea. Muchas gracias, Ramiro. ¿Quién quisiera continuar? Bueno, yo, siguiendo la línea que desarrolló ahorita Ramiro, yo creo que un elemento que hay que tener muy claro es que hay una mayoría dentro del sector evangélico que apoya el Estado laico y que están de acuerdo con mantener esa separación. Porque hay que tener mucha claridad si el PES no pudo obtener su registro legal a la primera, fue porque quienes no votaron por el PES fueron los mismos evangélicos. O sea, los evangélicos no votaron por el PES. ¿Por qué? Porque claramente iba en contra de la idea de un Estado laico. O sea, la mayor parte de la población evangélica no está todavía de acuerdo en formar partidos confesionales. Eso lo vimos claramente también en la encuesta del RIFREM. Cuando trabajamos con los sectores evangélicos, era muy evidente el apoyo hacia la separación Estado-Iglesia y otros elementos allí del Estado laico. También acá tenemos que aclarar un poco más, tenemos que discutir también qué se entiende por Estado laico, porque es algo que manejamos mucho en los términos académicos, en los términos legales, jurídicos, pero si uno lo va a la población, pues hay sectores muy amplios que te van a decir, ¿y qué carajo es eso? ¿Con qué se come eso de la laicidad? ¿No? Y se les empieza a decir que, pues una cosa no es lo mismo la laicidad, el laicismo, y lo laico, pues la gente se confunde más, ¿no? O sea, todavía también en eso hay que tener mucho cuidado. Y allí también hay una cierta construcción de, mediática que, algunos autores han manejado. Por ejemplo, me acuerdo que Heriberto nos entregó un trabajo muy interesante a ese respecto, esta construcción mediática del evangélico conservador, manipulador, que está ahí, que sin duda sí los hay, pero no representan a toda la población, y sin embargo sí aparece mucho en algunos columnistas políticos, y lamentablemente no lo puedo dejar de mencionar, lamentablemente también en algunos académicos. Gracias. Yo quisiera sumar un poco también para seguir la línea del profesor Garma. Creo que hay temas también donde evidentemente los evangélicos tienen una ética en la cual sí se resguardan algunas cosas, que es donde a partir del cual se ha visto o se ha puesto en duda esta idea de la laicidad, o se ha construido el riesgo de la laicidad, ¿no? Que son prácticamente los temas pues, de índole pues, de la sexualidad, de índole moral, ¿no? En esto, pues evidentemente pues, la población evangélica pues tiene un nivel de apreciación mínimo, pero no es propio de ellos, ¿no? Es decir, la moralidad que tiene no es por ser evangélicos, es porque son mexicanos, ¿no? Donde la media no lo tiene, ¿no? Ni a nivel nacional. Pero en otros temas, efectivamente, pues en el contenido de libros de género para las escuelas, en la impartición de valores, en la enseñanza de la sexualidad, por ejemplo, pues dicen adelante, ¿no? Y que también son algunos de los temas de medición que está al respecto. Y justamente cuando se consulta sobre si podrían participar en política electoral, ahí es donde casi el 75% dicen que no, ¿no? Y es muy cercano al nivel de la propia, de la media nacional, que es el 21%, ¿no? Entonces, pues ahí yo también diría que más bien el riesgo de ya no tener un Estado laico es más bien de la propia sociedad, ¿no? Si es que se ve como un riesgo, claro, ¿no? Hay que ahí discutir más en términos conceptuales, pero bueno, ¿no? Es a lo que quería
mencionar y que lo mencionamos mucho en los trabajos, ¿no? Evidentemente, hay una mirada desde cual se ve ese riesgo y se construye ese riesgo, pero esa mirada se acota netamente a las cuestiones de la moralidad, de la sexualidad, y que por la propia construcción conceptual, histórica, teológica, pues los grupos evangélicos van a decir que, pues no, un hombre no se puede casar con un hombre, como dice el profesor Dharma, Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban, ¿no? Entonces ahí van a responder que no, pero en otras, evidentemente, pues sí, creen que no se debe participar en política, ¿no? Y que por fortuna, pues los datos nos pueden ayudar a sostener justamente, pues, este tipo de elementos. ¿Sí? Edilberto, sí, adelante, Edilberto. Sí, gracias. Creo que, o sea, si hay un grupo que pone en peligro al Estado laico en alguna de sus definiciones, sería la Alianza Católico Evangélica Liberal, liberal en el sentido de economicista, los libertarios, que hacen alianzas con estos grupos religiosos y que justamente son los que manejan el discurso de el Estado no tiene que involucrarse en la enseñanza de los niños porque eso depende de los padres. El Estado no debe involucrarse y tildan a todo de socialista y marxista. Y es justo este grupo. Y sin embargo, creo que aún así tendrían que abrirse las puertas para que participasen bajo reglas claras de qué es lo que no pueden transgredir, hasta dónde pueden llegar, porque me parece que justamente el prohibir ciertos aparatos políticos, cierto tipo de partidos, justamente lleva a una reacción. Y entonces esa reacción nos va a llegar por medio del PAN, del PRI, de Morena, cualquiera. Entonces, eso es una cosa. La otra es que estas alianzas católico-evangélicas liberales corresponden a un sector de clase social y corresponden a intereses de clase. ¿De quién son los problemas de que se casen entre parejas del mismo sexo y el aborto? Pues puede ser un problema de todos, pero para quien representa un problema en el Estado es para los sectores de clase media alta y alta, para ellos, que son los que tienen control sobre el Estado. Y justamente ahí tiene que ver la teología de la mayor parte de los grupos pentecostales y otras iglesias, que no se involucran tanto en política porque al igual que el resto de la población, no se involucran en la política institucional porque no tienen las capacidades, no tienen el poder político para hacerlo. Se involucran en la política en la política social, en la política de barrio, de sus entornos, de sus comunidades. Y por lo tanto, en la encuesta puedes preguntar si están de acuerdo o en desacuerdo y van a decir efectivamente, porque la mayor parte van a estar en desacuerdo con el matrimonio entre parejas igualitarias, en contra del aborto, pero eso no significa que quieran incidir en el Estado para que se prohíba o se legalice. Simple y sencillamente significa que no es primordial porque para lo más importante es llenar el estómago, tener trabajo. Y este tipo de aspectos son los que más pesan, más que otros. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, que son intereses también de clase social y, como dicen ellos, ¿no? Los intereses globalistas justamente están en este sector, en esta alianza católico-evangélica liberal, que es como ahorita le voy a llamar. Edilberto, muchas gracias. Pues, bueno, ya estamos al final del tiempo, pero hay una pregunta del público que está dirigida a Carlos Garma. Y pues, si está de acuerdo, profesor, la podemos leer para Perfecto. finalizar la sesión. Aquí dice, quisiera dirigir una pregunta al doctor Carlos. ¿Podemos afirmar que la participación política de los grupos evangélicos en la 4T sería por medio de evangélicos políticos o políticos evangélicos? Es decir, políticos que buscan aprovechar el crecimiento evangélico, tanto estadístico y político, y posiblemente pueden sentir una identificación con estos grupos, o evangélicos que buscan por medio de la política mecanismos de agencia para inferir en una agenda política. Sería todo. Ok, gracias. Sí, es interesante, bueno, claramente está en referencia a los términos creados por José Pérez Guadalupe dentro de la obra vaya, lo traigo aquí. Pues sí, el libro de Evangélicos y Política en América Latina. Yo creo que vemos los dos actores entrando, tanto evangélicos políticos como políticos evangélicos. En México no tenemos un escenario donde predomina alguno de los dos sobre el otro, sino aplicando el modelo ideal
que desarrolló José Pérez Guadalupe en este libro donde participamos todos, en México vemos que hay tanto políticos evangélicos como claramente Hugo Eric Flores, como evangélicos políticos, como es Varela. O sea, es un escenario en donde estos dos actúan simultáneamente. Pérez Guadalupe consideraba que esto era más bien como un modelo cronológico, así lo pone en la introducción del libro, y él propone que eventualmente iban a ser reemplazados los políticos evangélicos por evangélicos políticos, pero en México interactúan simultáneamente, o sea, tanto hay los de un tipo como hay los del otro, ambos están participando simultáneamente y en una situación con cierta competencia, ¿eh? Es interesante que no solamente están interactuando, sino que también están compitiendo allí los dos por tratar de presentarse como representante del sector evangélico. Y yo creo que en el futuro vamos a ver esta interacción de los dos tipos en, en los diversos escenarios. Profesor, muchas gracias. Bueno, yo aquí daría, pondría fin a este panel, a este debate, a pesar de que sí quedan muchas preguntas abiertas y podríamos seguir discutiendo pues más tiempo, pero pues quisiera dar las gracias a los participantes y al público por sus preguntas y por escuchar también todas las respuestas que se dieron. Y bueno, pues yo por lo personal agradecer a Ariel Corpus por la invitación a moderar el panel y pues nada, les deseo un muy lindo día.